Bienvenidos y bienvenidas a Negocios Positivos, el espacio de Centrum PUC, donde los líderes empresariales, los CEOs más importantes de nuestro país, nos comparten cómo hacen para darle valor a todos sus stakeholders e implementar la tan necesaria sostenibilidad para nuestro planeta. Bienvenido, Víctor Govitz, CEO de Antamina. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Víctor, sé que tú estás comprometido con el tema, así como muchos empresarios, de lo que es el valor compartido, ¿no? En verdad, este concepto de generar, de hablar de un valor que se comparte con todos los actores relacionados a los stakeholders, es lo que hace la diferencia. Dime, ¿cómo desde tu liderazgo encuentras que debería implementarse eso, no solamente en la industria minera, sino en todos los sectores del país, a nivel empresarial, claro? Sí, en el caso de Antamina, o en el caso de la industria minera, nosotros nos desarrollamos en zonas altoandinas, particularmente en la zona de Antamina, en Ancash. Nuestro impacto, nuestra área de influencia operativa es una franja de más de 300 kilómetros. Y la forma de abordar el tema no es solamente siendo un buen, ciudadano pagando sus impuestos, sino entendiendo todo el territorio. La potencialidad del territorio, como comprenderán, no es lo mismo a 4.000 metros de altura que a 2.500 o a nivel del mar. Entonces, entendiendo el potencial de ese territorio, la población que está en ese territorio, ayudamos a que estos fondos que pagamos vía impuestos, vía canon minero, vía regalías, traten de generar progreso y desarrollo sostenible. ¿Y cómo es eso? Conociendo el territorio y desarrollando proyectos, ya sea de infraestructura pública para servicios como agua, desagüe, hospitales, escuelas, carreteras, internet, y también tratar de influir, apoyar proyectos productivos. Esa es la manera directa de, digamos, de influenciar positivamente en el área de influencia, en el área que nos permite trabajar. Ahora, hacer negocios positivos está en el mundo actual ya con un concepto más evolucionado, más allá de lo que era la responsabilidad social empresarial, en la cual pues decías, bueno, tengo una comunidad, qué bueno, les regalamos algo porque están en el altiplano y vienen las heladas, o de pronto decimos, vamos a donarle algo para los agricultores. Entonces, ¿de qué manera ves desde tu liderazgo esta evolución? Ya no es filantropía, ¿no es cierto? ¿Cómo es la sostenibilidad desde Antamina y desde tu experiencia? Mira, particularmente en Antamina hay una vicepresidencia que justamente se encarga del tema de sostenibilidad, y la estrategia de sostenibilidad de Antamina se basa en 5 pilares. El primero de ellos es generar capacidades, digamos, de gestión pública en los territorios. La segunda de ella es desarrollar proyectos que cierren brechas. Obra por impuestos es un ejemplo de eso. Lo tercero es tratar de generar mayor empleabilidad en la población. No necesariamente la empresa minera puede dar empleo, pero sí podemos ayudar a que la empleabilidad de la población en el entorno que operamos mejore. La cuarta es desarrollo de proyectos productivos, y la quinta columna, no la primera, la quinta es tratar de ayudar en emergencias. Es cierto, el foco en el pasado ha sido hacer filantropía, pero la filantropía sin duda ayuda. Hemos todos hecho un esfuerzo muy grande en el tema de la pandemia, pero eso es puntual. Lo que tenemos es que generar capacidades y un legado. Y creo que la palabra clave es eso, ¿no? La industria en general, todo aquello que está en producción va a tener un punto de inicio y un punto de fin, y tenemos que ser conscientes del legado. Y en el caso de minería, el legado es que en las zonas altoandinas se generen capacidades de gestión pública, se cierren brechas de infraestructura, se generen capacidades de empleabilidad, y de esa manera esos territorios se integran a los mercados. Y de qué hay
objetivo de desarrollo sostenible que es muy importante en mi opinión, y en verdad todos los 17 lo son, pero es justamente el último, el ODS 17 que dice alianzas para lograr objetivos. Ahora como está el país, que tenemos un país con una desigualdad terrible, hablabas tú de cerrar las brechas de desigualdad. ¿De qué manera se pueden generar las alianzas desde el lado privado para poder cerrar esas brechas? Pueden generarse de repente cómo buscar puntos comunes con el ejecutivo, las comunidades en un país donde parece que estamos divididos en Lima y el resto. Sí, la ventaja de la industria minera es que la industria minera opera en espacios altoandinos, conoce el espacio altoandino, pero a su vez, siendo una industria exportadora, genera una logística multimodal que logra integrar los espacios costeros y los espacios altoandinos. Es decir, esa es una particularidad significativamente que nos distingue de otras industrias, y el esfuerzo público y privado va en varios sentidos. Uno de ellos es hacer obras por impuestos, es uno de ellos. El otro, como digo, es tratar de generar espacios de diálogo para que haya una reflexión y una planificación sobre el potencial del territorio. Como decía, dependiendo el piso ecológico en el cual se ubica, dependiendo la cercanía a poblaciones mayores, el potencial de los territorios son distintos. Eso es clave. Otra cosa que en particular se ha hecho en la industria minera de manera muy positiva es lograr que las comunidades campesinas se organicen y formen empresas comunales. Y la empresa comunal se convierte en un proveedor de bienes y servicios a la empresa minera. Un servicio que no solamente genera empleo, sino además a lo largo del tiempo genera capacidades. Esa comunidad campesina se organiza y terminas subcontratando servicios pues, de alimentación, comprando equipos, pagando impuestos, llevando su contabilidad, es decir, generas un montón de capacidades que nuevamente apuntan a que en el largo plazo, en ese espacio, el impacto de la minería, el legado de la minería va a ser muy positivo. Víctor, leía yo una columna tuya en un diario económico de nuestro país y hablabas de algo que tiene que ver con mi profesión, que es la comunicación, pero que de verdad es muy importante de cara a la transparencia de las empresas. Es el tema de evitar el greenwashing y el purpose washing. Sí. ¿Qué papel juega internalizar, o sea, tener bien metido desde arriba hacia abajo el tema del propósito para lograr en verdad no vender algo que no es real? ¿Cómo lo has visto desde tu experiencia? Sí, te agradezco la pregunta y tiene que ver mucho con el concepto de capitalismo consciente, ¿no? Creo que vivimos un mundo globalizado, vivimos, mejor dicho, conectados todos a un mundo y en el cual somos conscientes de que, digamos, tenemos el privilegio de estar en una industria que tiene, digamos, una actuación en la zona altoandina, y en esa zona altoandina hay un índice de desarrollo humano distinto a las zonas costeras, y nos queda eso, salir del concepto de filantropía, de tomarse la foto, y tratar de trabajar genuinamente desde la base en generar condiciones y capacidades para que esa población se desarrolle. Ese esfuerzo, que muchas veces no es visible, es el más importante y nos compromete a todos en realmente traer hacia la apertura de mercados, traerlos al modelo de apertura de mercado a toda la población del país. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la empresa que ahora dirige Santamina en el tema de gobernanza, de gobierno corporativo, para lograr mantener y seguir el propósito de hacer negocios positivos desde la ética? Sí, es un buen punto. No podemos dejar de mencionar que en nuestro país tenemos, si hablamos de la población económicamente activa, solamente 30% forman parte de la economía formal. Es decir, hay un 70% que está en la economía informal, y ese es un punto de atención permanente, ¿no? Permanente, porque sí, el riesgo es ese, que, digamos, no estemos promoviendo la formalización de las actividades, y sin formalización, sin trazabilidad, el riesgo es bien alto de que la gobernanza no sea la esperada.
Justamente hablando de trazabilidad, hay un trabajo que ya se hace o se piensa hacer de cara, por ejemplo, a la formalización, de establecer que haya ética en el tema de, por ejemplo, los proveedores. Sí, sí, claramente, por la dimensión de la empresa en la cual dirijo, que es Antamina, sin duda hay una trazabilidad y una exigencia de trazabilidad para todos los que nos brindan bienes y servicios. Pero soy consciente que si en este entorno, donde hay 70% de informalidad, es probable que en empresas de menor dimensión esa zona sea más gris, ¿no? Y claro, como parte de lo que hemos hablado de capitalismo consciente, también deberíamos hacer una reflexión y una propuesta de cómo lograr formalizar la economía, ¿no? Y formalizar la economía pasa por tener una ley de trabajo, digamos, aplicada para la gran minería, para la gran industria, pero también para la pequeña y para las pymes, ¿no? Si Claro, queremos tratar a todos por igual, lo que estamos haciendo es evitando que se formalice una parte importante de la población laboral del Perú. Y otro tanto es el tema de la minería informal. La minería claro. informal no es menor y creo que como sector, como personas que estamos en el sector, tenemos que igual hacer una reflexión y tratar de llevar a los espacios públicos de discusión propuestas que nos permitan progresivamente traer a la formalidad una parte importante de la población. Creo, Víctor, que estamos de acuerdo con que ahora el liderazgo implica hacer negocios positivos y desde tu punto de vista incluir el tema del capitalismo consciente. Ahora, ¿cuáles son las características personales que debería tener un líder de sostenibilidad consciente que haga negocios positivos en nuestro país? Ah, una pregunta difícil, ¿no? Sí, yo creo que la primera es la humildad. ¿Y por qué digo la humildad? Porque tienes que saber escuchar y tienes que saber entender y leer más, ver tu entorno con otros ojos, ¿no? Y ser consciente de que tienes una posición de privilegio y esa posición de privilegio tiene que ser asociada a responsabilidad. Ese privilegio te da una responsabilidad, como dije, en un país donde tienes el 70% de tu población económicamente activa trabajando de manera informal. Te tiene que hacer, tiene que llamarte, es decir, tienes que tener una llama, es decir, para que hagas más allá de lo que en el papel te corresponde, ¿no? Uh-huh. Bueno, está bien, entonces, utilizar ese privilegio, entre comillas, para asumir una responsabilidad y una tarea que va más allá de lo que, del concepto tradicional, digamos, de empresa solamente generar rentabilidad. Muchísimas gracias, Víctor Govitz, CEO de Antamina. Esto fue Negocios Positivos. Muchas gracias, Mónica.